Bien, mis amados hermanos, vamos a continuar en esta oportunidad sobre las predicaciones que hemos estado dando sobre el libro de Efesios. Efesios es una carta muy importante dentro de las cartas paulinas. Este Efesios se divide en dos partes, la parte doctrinal y la parte práctica. Es como si nos dijera, primero le voy a instruir, le voy a poner un fundamento y luego les voy a orientar cómo podemos poner en práctica ese fundamento, digamos, que yo le he dado en los primeros capítulos. Quiero tratar el tema hoy, la grandiosa obra de Cristo para salvación. Tenemos que reconocer, hermanos, lo extraordinario, lo grandioso que ha sido la obra de Cristo para la salvación del hombre y, por supuesto, para la gloria de nuestro Dios. Vamos a estar leyendo Efesios 2, 5 a 10, como va a aparecer en pantalla. Dice la palabra del Señor: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a orar. Amante Padre, gracias por tu palabra. Hay un gran contenido, Señor, en estas palabras acerca de la obra de Cristo para nuestra salvación. Queremos, Padre, desde ya darte las gracias por esa obra maravillosa que tú has hecho, Señor, y que te ha costado tu sangre, tu cuerpo en la cruz, Señor, para darnos esa salvación tan preciosa. Y luego, Señor, tú mismo estar con nosotros en todo el proceso, Señor, que vivimos aquí en esta tierra. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Sea tu nombre engrandecido. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. En este tema de hoy, el tema de la salvación, la grandiosa obra de Cristo para la salvación, es un tema fundamental en las Escrituras. Inclusive, también cuando uno trata a veces con grupos que no son de nuestra doctrina, una de las primeras cosas que uno puede preguntarle, si alguien llega, digamos, a dialogar o a hablar, ¿qué creen ustedes con respecto a la salvación? Es un tema central, hermanos, porque Cristo es el fundamento. Y si no pone a Cristo, pues entonces no podemos seguir conversando realmente. Porque mi fundamento es Cristo. O sea, estamos hablando, hermanos, de fundamento. O sea, no estamos hablando de algunas posiciones teológicas. No. Estamos hablando de que el fundamento de nuestra salvación es Cristo Jesús. Vamos a tratar tres encabezados, tres subtemas dentro del tema. En primer lugar, la triste condición del hombre antes de la salvación en Cristo. Ya de eso hemos abundado un poco, el pastor Lisael ha abundado, solo lo vamos a tocar porque corresponde. En segundo lugar, los recursos divinos para la salvación. Aquí ya nos está hablando, hemos leído por gracia, sois salvos, y luego habla de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, del amor de Dios. Entonces, en el tema de la salvación están involucrados todos, casi la mayoría de los atributos de Dios. Podemos verlo y se citan varios en el pasaje. Y en tercer lugar, el propósito de Dios de la salvación del hombre. Ahora, ¿qué propósito? ¿Qué Dios se propone? Naturalmente, todo es para su gloria,
pero hay detalles específicos el cual vamos a estar considerando. Voy a repetirlo: la triste condición del hombre ante la salvación, los recursos divinos para la salvación y el propósito de Dios de la salvación del hombre. El corazón de estos versículos que hemos leído se centralizan en la obra realizada por Dios para la salvación en Cristo. Al meditar en estas declaraciones del apóstol Pablo, tendremos una mejor comprensión de la experiencia cristiana de la salvación y nos ayudará a valorar con profunda gratitud la obra de Dios en Cristo Jesús. Este pasaje enriquece nuestra relación con Dios con extraordinarias implicaciones prácticas. Por ejemplo, como termina el versículo 10, creados en Cristo para buenas obras. Entonces consideremos, hermanos, nuestro primer punto: la triste condición del hombre antes de ser salvado, antes de la salvación en Cristo. Y ahí vamos a volver a los pasajes que leímos, vamos a ir mirando verso por verso. Por ejemplo, ya en el versículo 5, dice: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Entonces, aún estando nosotros muertos en pecado, tenemos que subrayar esto, hermano. Esa era nuestra condición antes de venir a Cristo. Muerte espiritual, aún estando nosotros muertos. ¿Qué puede hacer un muerto? Preguntan a veces los predicadores. Muerte espiritual manifiesta la impotencia del pecador y surge y sugiere alejamiento de Dios. Un muerto espiritual no puede hacer nada por sí mismo, necesita ser vivificado por Dios. Está muerto por causa del pecado, desviado del camino correcto. Entonces, una persona muerta, hermano, para que pueda hacer algo, tiene que ser vivificado. Tiene que ocurrir un milagro, traernos a una vida espiritual. La muerte espiritual implica tres cosas según Curtis Buchan. Lo primero es corrupción moral, lo segundo es ceguera espiritual y lo tercero es indiferencia a las cosas de Dios. Nótese, hermano, que cuando la persona comienza como a interesarse en las cosas de Dios, es Dios quien está obrando. Es Dios quien está obrando. Por ejemplo, vamos a pensar en una persona que no lee la Biblia, de repente comienza a leer la Biblia. Bueno, Dios está obrando en ese corazón. Vea la Biblia. Y a veces orando, hay gente que no ora, pero en una ocasión usted lo ve que está orando. Entonces hay como un avance, está orando. Entonces se está preparando el corazón, Dios está preparando ese corazón para luego que esa persona abra su corazón a Cristo. Y luego vemos que esa persona comienza a asistir a la iglesia. Es una gran cosa. Invite a personas a asistir a la iglesia. Quiero que tú vayas a mi iglesia y comparta conmigo un tiempo allá. Y es una gran cosa, una gran cosa. Yo lo puedo testificar porque yo era amigo del hijo del pastor en mi pueblo, en Cotuí, el pueblo más hermoso, ¿verdad? Entonces, pues tiene una mina de oro, hermano. Entonces, nunca me dijo nada. Éramos amigos, andábamos compañeros en la escuela, amigos de aquí para allá y de allá para acá. Pero un día le dijo, me dicen papi en mi pueblo, no me llamen así después ustedes. Me dijo, papi, te invito a la iglesia. Y ese día me convertí. O sea, todo lo que uno puede hacer para el Señor, tiene que hacerlo, hermano, porque uno nunca sabe la manera como Dios va a obrar. Por supuesto, habían varias cosas en las cuales Dios había ido preparando mi corazón. Por ejemplo, clase bíblica de patio. Yo fui a clase bíblica de patio, donde misioneros ahí nos daban clase. También fui a campamentos cristianos, en, digamos, los grupos juveniles. Fui a campamentos cristianos, ahí recibí la palabra, pero no había pasado nada.
Luego, entonces, el amigo me dijo, papi, te invito a la iglesia. Y yo le dije, está bien, yo voy a ir. Y fui, y ese día me convertí al Señor. Y así quizás ha sido la experiencia de muchas personas que han venido a los pies de Cristo, que han alcanzado salvación en Cristo. Pensemos, hermano, entonces en la terrible condición, en la triste condición de la persona antes de conocer a Cristo. En Efesios 2 al 3 dicen, los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces está hablando de esa triste condición. Seguíamos la corriente mundanal, una corriente que se opone a Dios en todo el sentido de la palabra. Y había hay un director de esa corriente, de ese ambiente, el príncipe de la potestad del aire, que se refiere a Satanás. Entonces podemos decir que en ese mundo Satanás opera en la atmósfera, en la parte de afuera, hermano, en la vida de afuera, pero también opera en la vida de dentro de la persona. En otras palabras, la persona está esclavizada y dominada, digamos, por Satanás. Porque la palabra príncipe aquí significa un grado de autoridad satánica. O sea que aquí hay una persona que está dominando por dentro, pero también está dominando en las esferas normales. Muy difícilmente usted va a encontrar, por ejemplo, en los juegos, en estos juegos deportivos que se celebran cada 4 años, que haya un cantante de ópera. Eso será muy difícil. A mí me sorprendería, y mire, hermano, que la ópera es algo lindo, ¿verdad? Es algo precioso. No todo el mundo, no se consigue fácilmente. Pero no van a llevar, hermano, un cantante de ópera a eso. Van a llevar otro tipo de... ¿Te está entendiendo lo que le estoy diciendo? Que motive la carne, algo que motive los deseos carnales, los deseos humanos que están allí. Sin embargo, en este texto, hermano, se incluye, el apóstol Pablo se incluye dentro de eso que fuimos. Pero uno puede preguntar, pero ¿cómo un fariseo, como era Pablo, en cuanto a la ley irreprensible, de que él estaba también en ese paquete? Y dice aquí, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Todos vivimos, se incluye él. Era moralmente un moralista, pero también estaba bajo esta sentencia que el apóstol Pablo está aquí compartiendo, que él mismo está compartiendo acerca de que él estaba también, era parte de ese grupo. Y uno puede decir, no, pero la persona es muy religiosa. Mire, hermano, hay que tener cuidado porque dentro de la religiosidad se pueden esconder muchas cosas, mucha maldad. Y la historia, hermano, nos cuenta esa realidad. Yo fui a Guatemala y fui a la parte antigua, que le llaman la antigua Guatemala, y entonces en ese recorrido, en ese viaje turístico, nos mostraron un lugar donde tiraban muchos niños que lo abortaban y ahí lo tiraban. Y esa es parte de la historia, digamos, donde la religiosidad cometían esas barbaridades. Dice la Biblia, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En otras palabras, estamos, hermanos, antes de venir a Cristo, bajo la ira de Dios. El pasaje habla, hermano, de todo tipo de pecados
de una persona no convertida. Habla del incentivo y motivación de Satanás ofreciendo lo que no puede llenar el corazón, pero atractivo a la vista. Satanás ciega al hombre para que no le resplandezca la luz del evangelio. 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios, y está en minúscula, no se refiere al Dios verdadero, sino a Satanás, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, un trabajo del enemigo, de Satanás, para que la gente no alcance salvación en Cristo, es cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Este texto también nos ayuda a nosotros, hermanos, a ver cómo orar por nuestros familiares. Cómo orar por ellos. Hay que orar, hermanos, en los cuales y pedir a Dios que el Señor abra el entendimiento. Señor, abre el entendimiento de mis hijos, por ejemplo, y te ora por ellos, para que les resplandezca la luz del evangelio, para que su mente sea iluminada, para que puedan mirar a Cristo, porque hay un enemigo que ciega, y aún la gente viene a la iglesia muchas veces y no necesariamente quiere decir que, digamos, esa persona está muy atenta a lo que se dice, porque el mismo a veces enemigo bloquea para que la persona, digamos, no pueda ver la gloria de Cristo. Y la gente mira la gloria de Cristo, hermano, el cuadro es totalmente diferente. La salvación es un acontecimiento que inició un proceso. Se refiere al momento que somos movidos a responder a Jesucristo en arrepentimiento y fe y vamos siendo transformados luego a la imagen de Cristo. Ese proceso comienza cuando somos movidos a responder. No hacemos tanto llamamiento, pero a veces lo hacemos aquí en la iglesia. Pero, mi hermano, es un momento muy especial cuando la persona comienza a ser movida muy dentro de su corazón, en una manera, como una obra del Espíritu Santo. El doctor Arcee Sproul define la salvación de la manera siguiente. La salvación es la salvación de la mayor calamidad, el juicio de Dios, la ira de Dios. La palabra salvación ha sido lograda por Cristo, quien nos libra de la ira venidera. Y luego ahí mismo cita el doctor Sproul, 1 Tesalonicenses 1:10, que dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual nos resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. También dice, es la operación de rescate que Cristo como el Salvador realiza por su pueblo. La salvación es del Señor y proviene del Señor, es el Señor que nos libra de la ira venidera. La idea básica de la salvación es rescatar al hombre perdido por la obra de Cristo en la cruz. El doctor Emilio Núñez, que fue nuestro profesor y rector de seminario, da una muy sólida definición de lo que es la salvación. El doctor Emilio Núñez fue presidente de los teólogos de Latinoamérica en su tiempo, por un tiempo. Dice, él define la salvación de esta manera: es la obra perfecta que Dios hace para su propia gloria a favor del creyente, rescatándole de la condenación eterna y otorgándole todas las bendiciones de la nueva vida en Cristo Jesús. Voy a repetir esta definición del doctor Emilio Núñez. Es la obra perfecta que Dios hace para su propia gloria a favor del creyente, rescatándole de la condenación eterna y otorgándole
todas las bendiciones de la nueva vida en Cristo Jesús. Y Él manifiesta que la salvación es algo seguro. No es algo que usted la obtiene y después la pierde. No. Porque la salvación no la hace el hombre. La salvación la hace Dios. Entonces, está garantizada por Dios. Amén. Creemos la seguridad de la salvación. Y citamos esta cita, este versículo muy conocido, Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos. Nadie. ¿Qué es nadie? ¿Qué es nadie? Nadie. Bueno, y por eso y también nos ratifica, dice en Efesios 2:8, y esto no de vosotros, ¿por qué? Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Pero no es una dádiva, hermano, como que Dios nos da una dádiva de salvación. No, es que nos da a Cristo el Salvador. O sea, no pensemos que es un regalo que vamos a recibir. No. El regalo es Cristo. La dádiva es Cristo. Y es en Cristo que está también la dádiva de la salvación. Ustedes no tienen ningún mérito en esto, dice la Nueva Traducción Viviente. Es un regalo de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Jeremías, el profeta Jeremías, en una ocasión, hermano, colgó la toalla, colgó los tenis, como decimos, y dijo, ya yo no voy a predicar más. Y yo traigo este texto para ilustrar, hermano, cómo opera también Dios la salvación en la persona. Dice Jeremías 10:9, y dije, no me acordaré más de él. Profeta, tremendo. Ni hablaré más en su nombre, en el nombre de Dios. No obstante, después que dije eso, había en mi corazón un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Mire, hermano, si hubiera seguido resistiendo, se quema. Porque el hombre ya no quería ya ser profeta. Pero Dios le había llamado a esa labor, a ese ministerio profético. Pero él dijo, ya no voy a hablar más de él, no me acordaré más de él. Y en el momento que dijo eso, se metió un fuego por dentro que no lo pudo resistir. Yo creo que la salvación es así, hermano. La gente escucha y oye, estoy solamente usando ese texto para ilustrar, y oye, pero hay un momento que Dios obra tan fuerte en el corazón que la gente, hermano, tiene que venir a los pies de Cristo. Una obra de Él. Una obra de Él. Yo estaba en un servicio en una ocasión y se hizo, después que se predicó, se hizo el llamamiento y la persona saltó y dio un salto que yo no había visto una cosa así. Y dijo, yo quiero recibir a Cristo. O sea, no fue que levantó la mano, porque hay gente que levanta la mano, ¿entiendes? No, dio un salto. Dio un salto. Yo dije, bueno, lo que Dios puede hacer, lo que Dios hace siempre es maravilloso y glorioso. Dios los salvó a ustedes por su gracia. Cuando creyeron, ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. Y ese regalo es Cristo. Y es en Cristo que Dios nos da la salvación. La salvación del hombre tiene como fundamento la gracia de Dios. Como ya leímos, por gracias soy salvo. Hay un poquito de controversia con respecto a la definición de la gracia. Casi la mayoría de los predicadores y de los académicos, como decimos, hermano, concluyen en esa dirección, la mayoría. Quizá hay otros que pueden diferir. Por ejemplo, se define la gracia de Dios como el favor inmerecido de Dios, es lo más conocido, que en su misericordia nos da la salvación como un regalo en Cristo Jesús. Voy a repetirlo, favor inmerecido de Dios, que en su misericordia nos da la salvación como un regalo en Cristo Jesús.
Coalición por el Evangelio también, que es conocido para nosotros, da una definición acerca de la gracia de Dios. Por gracia soy salvo. Entonces, es muy importante este tema aquí. La gracia salvadora de Dios es el favor inmerecido que reconcilia a los pecadores por medio de Jesucristo. Y MacArthur también da una breve definición acerca de la gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Cómo es que Dios nos salva en su gracia? MacArthur dice, es un acto que Dios realiza a nuestro favor sin merecerlo. Es decir, casi gran parte de los teólogos más o menos sostienen esta definición, aunque hay diferencias. La gracia se refiere al favor inmerecido que Dios nos muestra mediante su amor abundante y su perdón total. Sigo con Coalición por el Evangelio. Jamás podríamos ganarla, ni merecerla, pero Él nos la concede gratuitamente por su bondad a través de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Voy a otra vez a repetir. La gracia se refiere al favor inmerecido que Dios nos muestra mediante su amor abundante y su perdón total. Jamás podríamos ganarla ni merecerla, pero Él nos la concede gratuitamente por su bondad a través de la vida, muerte y resurrección de Cristo. También otro teólogo lo define así, en forma más sencilla. La gracia de Dios, dice, es el favor que se hace al que es completamente indigno de recibirla. La fe es el medio de apropiación de esa gracia. Entonces yo quiero ahora, hermanos, pensar cómo opera Dios salvación en el corazón del hombre, cómo se da ese proceso. Vamos a pensar en esta idea. ¿Cómo opera Dios la conversión o la salvación en una persona? Dice la Biblia en Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír, ¿y qué? Y el oír por la palabra de Dios. Entonces, hermano, tenemos que usar la palabra de Dios. Y para usarla, yo sugiero, hermanos, que cuando usted habla del Señor o evangeliza por ahí, lleve por lo menos aunque sean 2 o 3 versículos en la mente, aprendido de memoria. Por ejemplo, Juan 3:16, resume el evangelio. Resume el evangelio. También Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Resume, digamos, el evangelio. También Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio, ¿qué? El privilegio, la potestad de ser hecho hijo de Dios. Tenemos que llevar en la mente alguna cita para cuando usted salga a evangelizar, porque Dios usa su palabra. Bueno, usted le puede dar su testimonio a cualquiera, hermano, pero lo que Dios va a usar es su palabra. Y tenemos entonces a la mano un recurso poderoso y debemos usarlo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Usted se imagina, hermano, la manera como Dios obra cuando se cita la palabra de Dios. El papá de MacArthur he citado en otra ocasión este testimonio prácticamente que él da. Dice que su papá estaba muriendo y en su muerte, bueno, estaban ahí la familia, y él le dio un regalo a su hijo, John MacArthur, y le dijo, no lo abras aquí, ábrelo cuando tú llegas en la casa. Entonces, cuando lo abrió, era una Biblia. Y en la Biblia un papelito nada más. Ese era el mensaje de su papá. Predica la palabra. Predica la palabra. Y eso transformó el ministerio, hermano. Impactó el ministerio de John MacArthur. Predica la palabra. Ese era las palabras finales que su papá le dejó, digamos, como legado
a ese hijo. Bueno, este consejo también Pablo se lo dio a Timoteo. En 2 Timoteo 4:1 al 2, según la versión de las Américas, dice así: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien ha de juzgar a los vivos y a los muertos, y por su manifestación y su reino, predica la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, exhorta, predica la palabra. Porque, hermano, ¿qué otros recursos tenemos? No tenemos, hermano, otros recursos para que la gente pueda venir a Cristo. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y hay otra versión que dice: la fe viene por el oír, y el oír el evangelio de Cristo. Otra versión, y no, hermano, no hay nada de diferencia entre una cosa y otra. Dice la Biblia en Isaías 55:11: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía. Dios lo dice, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para qué la envié. Así será mi palabra. Hermano, tenemos un recurso poderoso que sale de mi boca, no volverá a mi vacía. Demos la palabra, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Un teólogo dijo: fue la gracia la que te salvó, con la fe como su instrumento. Un religioso dijo, cuidado con esto: Dios pone la gracia y el hombre pone la fe. ¿Qué dicen ustedes? ¿Están de acuerdo con eso? Cuidado si se me están durmiendo. Dios pone la gracia, el hombre pone la fe. Falso. Dios lo pone todo. Porque un muerto no puede hacer nada. Dios lo pone todo. Y no quiero mencionar al grupo religioso porque usted sabe que estamos en el aire. Nosotros hemos oído el testimonio de la conversión de Charles Spurgeon, un gran predicador, digamos, en el mundo cristiano. Este era un joven, según oí la historia. Quizá hay muchas historias acerca de esto, pero hay una versión que dice que era un joven inquieto en la palabra. Venía de un grupo metodista y estaba tan inquieto que un día decidió que iba a ir a la iglesia. Pero ese día, hermano, había una tormenta de nieve y el pastor no pudo llegar a la iglesia. Pero sí, el que abrió la iglesia, dicen en comentarios que un joven delgado, el que abrió la iglesia, eso estaba allí, pues el pastor no había llegado, no había nada. Él leyó un texto en Isaías 45:22: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y volvió a leer otra vez. Y ahí estaba sentado Spurgeon. Y él lo voy a leer otra vez. Y dijo algo acerca del versículo. Bueno, lee otra vez el versículo, porque el pastor no llegó y había que hacer algo. Dice Isaías 45:22: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Suficiente, hermano, para que Spurgeon se convirtiera al Señor. Y dice la historia que cuando regresó a la casa, era un hombre nuevo, transformado por el poder de Dios. Alcanzó salvación. Alcanzó salvación. Un texto. ¿Pero qué texto? ¿Qué texto? Isaías 45:22. De manera que lea un texto. Lea un texto. Porque Dios puede moverse poderosamente a través de su
palabra. La fe viene por el oír. ¿Y qué? Y el oír por la palabra de Dios. Se ha dicho de la gracia de Dios es el mayor regalo que jamás recibirás. Y yo lo creo que sí. La gracia es el mayor regalo que el creyente recibirá. Porque en esa gracia toda jactancia queda eliminada. No hay jactancia. No vamos a valorar el regalo de la gracia de Dios si no entendemos qué es el pecado y nuestra triste o terrible condición espiritual antes de conocer a Cristo. Estábamos muertos en pecado, vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. Antes ustedes estaban muertos, dice la Nueva Traducción Viviente en Efesios 2, 1 al 3. Antes ustedes estaban muertos a causa de la desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. En una ocasión Cristo le dijo a alguien, sígueme. Él dijo, Señor, yo tengo a mi papá enfermo. Deja que primero lo entierre y después entonces yo te sigo. Usó la palabra primero, una palabra peligrosa, ¿por qué? Que primero Dios. Usó esa palabra primero. Cristo le dijo, y Cristo sabía por qué se lo dijo. Porque hermano, eso es entendible, despedirse uno de sus padres. Pero la pregunta que hacen algunos es, ¿cuáles cosas estaban implicadas en esa costumbre y el estar al pie de la muerte del papá? Estaba la herencia, hermano. Cristo sabía lo que había. Jesús le dijo, deja que los muertos, ¿qué? Entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Déjale esa tarea a los muertos, que entierren ¿qué? A los muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Qué es pecado? Cualquier acción o pensamiento que no está en consonancia con el carácter de Dios y su palabra. Todos hemos pecado, dice la Biblia, y el pecado nos separa de Dios. Merecemos la muerte y la condenación. Ese es el estado de la persona que no ha venido a Cristo. Pero Dios, ya no tengo que hablar mucho acerca del pero, que el pero, hermano, pero Dios, cuando se menciona a Dios, cambia todo lo demás. Pero Dios, no voy a citar la cita directamente, es un Padre tan bondadoso, envió a Jesús a la tierra para salvarnos y nos salva cuando venimos a Él en arrepentimiento, en fe y fe. Es extraordinario, dice Matthew Henry, un teólogo, dice, es extraordinario y maravilloso el cambio que se efectúa en un miserable pecador cuando el amor y la gracia de Dios Salvador se ponen en ejercicio a su favor. Y voy a repetir esta cita. Es extraordinario y maravilloso el cambio que se efectúa en un miserable pecador cuando el amor y la gracia de Dios Salvador se pone en ejercicio a su favor. Yo no sé, hermano, cómo usted recibe a alguien o recibe la noticia, mira, fulanito o fulanita, él le entregó su vida a Cristo. Yo no sé cómo usted lo mira eso. Ah, Dios te bendiga. Hermano, no debe causar en esto nosotros un asombro. No debe causar en nosotros una expectación en la que uno le dice a esa persona, wow, te entregaste a Cristo. Dios te bendiga. Sigue adelante. Como dijo Luis Palau, adelante con Cristo, adelante, a partir de aquí. Oh, pero tiene que haber un asombro. Oh, Dios le bendiga, hermano. Con la mano, que hasta la mano se le cae.
tiene que haber un asombro. Dice Matthew Henry, es extraordinario y maravilloso el cambio que se efectúa en un miserable pecador cuando el amor y la gracia de Dios Salvador se ponen en ejercicio a su favor. Es algo grande que ha ocurrido. Hay gozo en el cielo. ¿O no? Hay gozo en el cielo. Hay algo que pasa allá cuando una persona viene a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Hay fiesta en los cielos. Hay gozo. Y en nosotros debe haber asombro y motivación. Y decirle, sigue adelante. Y dígale como Luis Palau, adelante con Cristo, adelante. Debe haber asombro. De manera que, imagínese usted, por ejemplo, el asombro que hubo en 1 Tesalonicenses 1, 9 a 10, dice, nos ofrece 3 pruebas de una conversión genuina a Cristo. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera como nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Muy difícil. Para servir al Dios vivo y verdadero. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Para los que predican, 3 puntos. En primer lugar, cómo se convirtieron esta gente de los ídolos a Dios. Segundo punto, anótelo, para servir al Dios vivo y verdadero. Y tercer punto, esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La salvación es una obra extraordinaria y sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Es un milagro. Resucitar a un muerto no es un milagro. A un muerto espiritual es un milagro. Y darle vida espiritual y debe causar en nosotros una gran admiración y asombro. Tercer lugar, hermano, para terminar nuestro último punto, el propósito de Dios de la salvación del hombre. Porque somos 2:10, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces Dios, hermano, hace todo ese esfuerzo, impartiendo su gracia, su inmensa bondad, su gran amor, como menciona el pasaje, para que la persona alcance salvación en Cristo. Y en la Nueva Traducción Viviente lo dice así. Dice, pues, somos la obra maestra de Dios. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Un creyente es la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para que nosotros anduviésemos en ellas. Predicadores han dicho, es cuestionable una persona que se llama cristiano y no hace buenas obras, que eso es muy cuestionable. Y no sirve a los demás con amor. Un cristiano es una obra maestra de Cristo y debe vivirse como Cristo e imitar a Cristo. Entonces no es tan sencillo como parece. Un creyente tiene que hacer buenas obras porque Dios se propuso que así fuera. Y esas buenas obras, hermanos, resultarán para gloria de Dios. Mire cómo esto está involucrado la gloria de Dios. Pero es cuando el creyente se manifiesta haciendo buenas obras, haciendo bienes a los demás, que la gente puede ver la gloria de Dios. Un comentarista dijo, no necesitamos el evangelio solo para nacer de nuevo, sino para vivir cada día. Cristo no solo nos salvó, sino que también nos sustentará y guardará para su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué dice la Biblia? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Y dice las Escrituras, porque os digo, en Mateo 5:20, que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Oiga eso, hermano, oiga la demanda. Los fariseos y los escribas eran maestros, supuestamente, conocedores de la palabra, de la ley en aquel tiempo. Y dijo Cristo, si vuestra justicia no fuera mayor que la de esa persona, que se exhiben, que lo admiran, no entrarán en el reino de Dios. Porque esta gente, hermano, vivían de las apariencias. De las apariencias. Y es muy difícil, hermano, que así sea. Bueno, se comentó de una persona, y el comentario fue real, o sea, esto no es fanta, fue real la historia, que una persona iba a las tiendas y compraba un vestido, se lo ponía y luego iba y lo devolvía. Y luego el próximo fin de semana hacía lo mismo para lucir un vestido nuevo cada domingo, iba a comprar un vestido y entonces luego lo devolvía. Y luego volvía y compraba un vestido y luego ¿qué? Y así se mantenía todos los domingos con un vestido nuevo. Que nosotros no vivimos por las apariencias. Venga con su vestido. Yo a veces tengo unos trajecitos azules que ya tuve que comprar uno diferente porque yo creo que estaban cansados la gente ya. Uno de cuadritos y de cosas como para confundir al enemigo. No tenemos que, tiene que la justicia, la vida, el compromiso, hermano, tiene que ser mayor que la de los escribas y de los fariseos, hermano, que lo tenían en la nación, digamos, como persona, que era lo mayor que podía haber, lo superior. Dijo Cristo que no. Si vuestra justicia no fuera mayor que la de esa gente, que lo tienen elevadísimo, no entraréis en el reino de Dios. Que nuestro compromiso, hermanos, como cristianos, es mayor. Teólogos plantean cómo debe vivir entonces el cristiano. Y lo voy a leer un poco rápido. Dice, en primer lugar, en profunda gratitud a Dios por su gracia, su amor y su misericordia en Cristo Jesús, que aparecen en el pasaje. Esas bondades, esas cualidades de Dios. Debemos de vivir en profunda gratitud. Creyente debe vivir agradecido por la obra de Cristo. En segundo lugar, dice estos teólogos, porque salen de algunos teólogos, el cultivo del carácter. El creyente tiene que cultivar su carácter. Dice la Biblia en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. En tercer lugar, hermanos, fuimos salvados para buenas obras, y ya lo mencionamos, Efesios 2:10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ya Dios había programado este asunto, que creyente que se convierte, persona que viene a Cristo para salvación, en arrepentimiento y fe, debe de evidenciarlo a través de buenas obras. Ayudar, hermano, a quien haya que ayudar. Servir a quien haya que servir. Cuando hacemos buenas obras, Dios es glorificado. Eso es lo que dice la Biblia. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Y aquí está la palabra gloria. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahí está la gloria de Dios involucrada cuando el creyente hace buenas obras. No es para salvación, sino es porque ya somos salvos en Cristo Jesús. Cuando hacemos buenas obras, vivimos el estilo de vida de Cristo. Así vivió Cristo. Hechos 10:38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Andaba haciendo bienes. Entonces, cuando el creyente hace buenas obras, está conectado, hermano, directamente con la vida de Cristo,
Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 28. Santiago dice que la fe que no obra es muerta. La fe que no obra es muerta. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. El doctor Sproul, lo cito de nuevo, dice, no somos salvos por obras, pero para buenas obras. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Y si hablamos de obra, entonces tenemos que hablar de la obra de Cristo. Las buenas obras motivan a otros cristianos a hacer mayores actos de amor centrados en Cristo. ¿Usted sabe eso, hermano? Cuando usted hace algo, eso motiva a que la persona también haga algo. Haga algo. Las buenas obras silencian a los críticos que devalúan la bondad del cristianismo bíblico. Concluimos finalmente, hermano, con unas 2 o 3 aplicaciones de lo que hemos dicho, que se nos debe quedar en esta disertación, en este sermón. En primer lugar, voy a citar una cita de Matthew Henry, que dice así: la gracia de Dios es suficiente para que la mente y el corazón del hombre sean iluminados por la verdad y sean responsables al aceptar o rehusar la gracia salvífica de Dios. Voy a repetirlo porque aquí hay un gran contenido teológico. La gracia de Dios es suficiente para que la mente y el corazón del hombre sean iluminados por la verdad y sean responsables al aceptar o rehusar la gracia salvífica de Dios. Entonces, en este sentido, hay muchas cosas que nosotros no entendemos. Esto no lo escribió, Matthew Henry, esto lo escribí yo. Hay muchas cosas que no entendemos con respecto a la salvación. Oramos por nuestros hijos, por ejemplo, y a veces vemos que ellos siguen como su vida normal. Pero creemos en este postulado reformado, conocido, que varias veces se ha citado: Dios es soberano y el hombre es responsable. Ese es un postulado básico en la doctrina reformada. Dios es soberano y el hombre, ¿qué? Responsable. Es un alto privilegio ser cristiano. ¿Cuántos lo creen? Y se asume una gran responsabilidad. Muchos ojos estarán observando a un cristiano. Muchos ojos. Que el Señor nos ayude para que puedan ver en nosotros a Cristo. Hay personas que han durado 10 y 20 años nada más observando a un cristiano y después se han convertido. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿y qué? Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y la Nueva Traducción Viviente lo dice así: mi antiguo yo, porque es un yo, hermano, de ahí es que Cristo nos salva. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Que la gente pueda ver a Cristo viviendo en usted. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora la pregunta es, final, hermanos, ¿qué hacemos? Es, ¿perciben la gente que nosotros somos genuinamente cristianos? ¿Percibe la gente eso? O sea, en el lugar donde usted está, en la fábrica, en el trabajo, percibe la gente, ven la gente en usted que Cristo vive en usted. Hermanos, sirvamos a los demás. Es sirviendo, es haciendo buenas obras, es dando buen testimonio para que la gente pueda percibir, digamos, que uno es cristiano. Que el Señor nos ayude a vivir en conformidad a su propósito y su llamamiento. Amén. Vamos a orar.
Amigos, si todavía usted no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, amiga, amigo, es una buena oportunidad hoy para decirle, Señor, ven a mi corazón. ¿Hay aquí alguna persona que hoy decide venir a Cristo en arrepentimiento y fe? Que le abre su corazón a Cristo. ¿Hay aquí alguna persona? Si no, vamos a orar y darle gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, pensando en esta grandeza de la obra salvadora de Cristo. Pensamos también en muchas personas que todavía no han venido, Señor, a tus pies. Oramos por ellos. Aún por los que están presentes aquí que todavía no han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, oramos para que tú tengas de ellos misericordia. Ilumine su mente y su corazón para que puedan ver la gloria de Cristo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.